Bienvenida, querida Working Mom, a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre bienestar mental para una Working Mom en puerperio. Tenemos una invitada, pero antes de invitarla a ella, vamos a hacer la presentación a Nati Marino. Yo soy Vero Leo, quien les habla. Bienvenidos a la tribu. ¿Cómo andas, Nati? Hola Vero, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes que nos están escuchando en cualquier momento del día. Hoy, como bien dijiste, tenemos un capítulo muy especial. Tenemos a una psicóloga perinatal con muchos años de experiencia en docencia, que tiene una formación que es espectacular y súper recomendada para todos los que se quieran especializar en perinatal. Y hoy nos va a estar compartiendo su testimonio en primera persona y sus recomendaciones también profesionales para recuperar el bienestar personal y mental de una working mom. Bienvenida, Dani. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes conversando estos temas de tanto interés para las mamás trabajadoras. Bueno, mira, siempre digo, son casi trillizos, porque mi gordita más grande tenía 1 año cuando quedé embarazada de sus hermanos mellizos. Y bueno, eso implicó en mi vida toda un cambio, se imaginan, muy grande, muy inmenso, que se vio reflejado, por supuesto, también en mi trabajo. Como vos contabas, yo soy psicóloga y docente desde hace muchos años y siempre muy interesada en esto de acompañar a las familias. Siempre había trabajado en ese sentido, pero después de ser mamá me di cuenta de que ahí había mucho más por hacer y que era un mundo invisibilizado. Todavía no se estaba tomando en cuenta todo lo que implicaba para alguien transformarse en mamá y tener que continuar con la vida laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, como en mi propia persona me pasó de muchas veces no encontrar el equilibrio entre esa que era antes, la que era después de ser mamá, cómo cumplir con horarios de trabajo, con exigencias de trabajo, con poder tener cuerpo y cabeza para el trabajo en esos primeros tiempos. Hoy vamos a estar hablando un poco de puerperio, ¿no? Que es un tiempo complejo y que requiere de mucha ayuda. Bueno, en la medida que yo me iba transformando en mi vida personal, familiar y laboral, entendía que había mucho por hacer en ese sentido para poder acompañar a otras mamás y a otras familias a que pudieran sortear mejor algunas dificultades que son propias de este periodo y del que es importante que se hable, porque todavía hay mucho desconocimiento de lo que implica la transformación y el viaje transformador, que es el embarazo y el nacimiento de nuestros hijos, y de cómo compatibilizar eso con el mundo de trabajo. ¿Qué hace un psicólogo perinatal? Cuando hablamos de perinatal, ¿a qué nos referimos? Perinatal, la palabra se refiere a todo lo que rodea el nacimiento. Y entonces, desde el ámbito de la psicología perinatal, lo que hacemos es acompañar, sostener todo el proceso que va desde la búsqueda misma del embarazo hasta el tránsito por el embarazo, el acompañamiento para la preparación para transitar el parto, vaginal o por cesárea. Acompañamos y sostenemos tanto a la mujer, a su pareja y a la familia en todo el periodo de posparto, que es aquel que viene después del parto y dura hasta los 2 años de vida aproximadamente del bebé. Y acompañamos también en la crianza temprana. Crianza temprana sería hasta los 2, 3 añitos de vida. En tanto, el bebé va desarrollando su psiquismo y su familia va desarrollándose en las funciones y roles de mamá, papá, de ahijadores, ¿sí? De estar a cargo de personitas pequeñas, que es un trabajo muy grande. Y siempre digo, para el que primero tenemos el título y después vemos cómo hacemos con eso. Mira, de todo esto se habla muy poco, por suerte cada vez más, pero todavía se lo menciona muy poco. Antes de responderte sobre puerperio, quisiera hablar apenas de embarazo y decir que tenemos que desmistificar esta idea del embarazo como la dulce espera y por ende el puerperio, que es el tiempo después del nacimiento, como aquel tiempo que es el más bello de la vida o el más feliz, porque esto a veces trae aparejada mucha culpa y quiero desarrollar un poco esta idea. El embarazo, supongamos que fue buscado, deseado, esperado y todo esto en el mejor de los casos, aún así es un tiempo que implica una crisis importante a nivel personal, familiar, social, laboral, crisis en el sentido de que requiere de mucha reacomodación
y de ir desarrollando habilidades de adaptación a esto nuevo que va apareciendo. Y esto, como muchas veces no se lo menciona así, y quien se queda embarazada supone que es el mejor estado o que tiene que estar muy feliz, esto muchas veces no es vivido así, porque va acompañado de mucha ambivalencia y genera culpa. Entonces quiero dejar esta idea de que cada una va a transitar su embarazo, su parto y su posparto como pueda, en función de su contexto, de las redes de apoyo que pueda tener o no, y que hará lo mejor que pueda, y eso está bien. Ahora, respondiendo a lo que vos preguntabas del posparto, también acá hay que desmistificar, porque tiene que ver con lo que conocemos tradicionalmente como la cuarentena. La cuarentena eran esos 40 días donde había que cuidarse todavía de tener relaciones sexuales, porque el cuerpo se estaba reacomodando. Y a la cuarentena se la ha llamado puerperio, posparto, indistintamente. Esta es una noción que viene muy tomada desde lo médico, biológico. Hoy, cuando hablamos de posparto, puerperio, desde lo psicológico, entendemos que es un periodo mucho más amplio, que nadie reacomoda su vida ni su cuerpo en 40 días. Y entonces hablamos de un posparto de unos 2 años aproximadamente, porque ese es el tiempo en el que esta unidad mamá-bebé, que se da al principio o que sería importante que se dé, en el sentido de un diálogo muy estrecho de esa persona con su bebé, con su cría, en función de atender a las necesidades de una persona chiquitita que demanda mucho, que necesita mucha presencia, que podríamos decir, ella en tanto persona individual se pierde por un buen tiempo, porque ahí no es ella o el bebé, ahí son los dos, que son casi uno, durante los 2 primeros años de vida. Si pensamos en una personita de 2 añitos, y ahí medianamente ha aprendido a caminar, a hablar, a hacerse entender, ha empezado a socializar con otros que no sean mamá, ¿sí? Si hay papá en la casa o quien ocupe otro rol de importancia, o si hay niñera, o si hay abuelos. Esa personita de 2 años ya va a tener capacidad para establecer lazos con otras personas e ir gradualmente independizándose de figura mamá, ¿sí? Por eso, pasado ese tiempo, en la medida que su hijo o hija va creciendo y pudiendo tener otros sostenes afectivos, esta mujer, esta mamá, va recuperándose a sí misma, a su cuerpo, a sus espacios, sus tiempos, su cabeza, pudiendo sentirse más ella. Hay como un gran conocimiento social sobre la depresión posparto, ¿no? Es como eso que se escucha después de la etapa de puerperio, pero también hay otras etapas que no están tan habladas de lo que le sucede a la mujer durante el puerperio, que puede o no ser depresión posparto. Amplíanos un poquito de eso. Claro, esto es un tema que muchas veces se lo tiende a confundir, porque socialmente se dice, sí, eso de la depresión postparto es re común y le pasa a todas, y tranquila que después se te pasa. Esto se escucha mucho así. Y la verdad es que es importante distinguir, por ejemplo, entre tristeza postparto, o también llamada baby blue, que esto suele ser común y suele aparecer en los primeros días después del parto, en donde puede haber una sensación de tristeza, de no sentirse muy feliz, y esto puede tener que ver con el cansancio propio de los días que siguen al parto, con el estrés que genera estar acomodándose a esta vida tan nueva, de estar tratando de decodificar las señales de un bebé que no habla y que depende de nosotras. Todo este cambio tan abrupto de situación puede generar tristeza. Eso es esperable, es adaptativo. Y lo esperable también es que con el correr de los días vaya desapareciendo, ¿sí? Por eso es re importante que esto podamos diferenciarlo de lo que es una depresión, que es otra cuestión. Una persona que está deprimida, como característica, podríamos decir, se siente muy angustiada, desilusionada, desesperanzada, abatida. Yo digo que es como esa sensación de ver todo negro y de no poder visualizar una luz al final del túnel, como esa sensación de desesperanza de que no voy a poder salir de acá. Si esa fuera la situación, esto es preocupante. Esto hay que atenderlo, hay que poder hacer una consulta y ocuparse,
Porque una persona en ese estado, por supuesto que no está bien, ni ella, ni su bebé, ni su familia, porque una mujer en ese estado la está pasando muy mal, no está pudiendo conectar ni con ella, ni con su bebé, por supuesto que ni con su trabajo. Si trabajara, no está como para eso. Entonces, esto es muy importante que socialmente tomemos conciencia de que una mujer en ese estado necesita ayuda. No necesita presiones de ningún tipo, sino una red de contención, una red de apoyo que pueda ayudarla a sostenerse a ella y a su bebé. Y qué importante esta ayuda que estás nombrando. Me gustaría que nos compartas cómo poder identificarla. La mujer, digamos, que está con su hijo, pero también su red de contención. La pareja o la persona que acompaña, no sé, alguna madre, algún padre que pueda estar ahí y no minimizarlo, ¿no? No, ya se te va a pasar. No, vos podés sola. Ahora no llores, no, ahora lo importante es tu hijo. Estos comentarios que muchas veces se escuchan, ¿no? Que vienen de quizás de otro paradigma social, pero que todavía para muchas personas sigue vigente. Mira, yo creo, así como si dijéramos a modo de tips, una persona que está triste no está triste todo el tiempo. Puede estar triste por momentos y de repente escuchó algo gracioso y le causó gracia y se rió y le cambió el estado de ánimo. O está triste por momentos, pero llegó una amiga, se tomó unos mates, charló un rato, listo, me olvidé y cambié a otra cosa. Esa es la situación tristeza posparto. Ahora, quien está deprimida, no hay manera de sacarle una sonrisa, no hay manera de que se interese, aún por cosas que antes le gustaban mucho, aún por cuestiones que pudieran ser su pasión. Una persona que está deprimida no puede, esto quiero dejar como idea, no es cuestión de voluntad, no es cuestión de ponerle onda, no es cuestión de pensar lo bien que está tu hijo, no, no puede, no puede. Eso es re importante que el entorno lo entienda, que necesita ayuda y no presión. Porque lo que sucede mucho es que la gente apela a esto de decir, bueno, pero vos pensá en lo positivo, tu hijo está bien, está sano, vos también, nada. Una persona que está deprimida está mal, no está bien. Y entonces decirle este tipo de cosas solo la carga de mayor angustia, porque se siente fallida, fallada, que no está haciendo bien las cosas, que debería poder con esto y que además debería estar contenta. Así como la llegada de un bebé impacta a la familia, nosotras también decimos que la llegada de un bebé también impacta en sus otros ámbitos o en sus otros roles, como es, por ejemplo, el ámbito laboral. Digo, una mujer que entra en licencia también impacta el ámbito donde trabaja. Entrando un poquito más en el mundo laboral, ¿qué nos podías decir de eso, respecto de esta integración de ambos roles y la doble agenda? Yo pienso que las empresas en parte tienen que poder prepararse para poder cumplir y suplir a esa persona que se va a ausentar un tiempo por su licencia, porque claramente necesita ese relevo y la empresa necesita seguir funcionando. Entonces esto es muy interesante que puedan buscar cómo suplirla en el mientras tanto. Y ya pensando en el regreso, esa persona va a necesitar algunas condiciones especiales. Por eso insisto en que es muy importante buscar un reemplazo efectivo para que esta persona que tiene que volver pueda volver en parte cuando esté en condiciones o con condiciones que la ayuden a poder cumplir con esta doble agenda, ¿no? En ese sentido es re importante considerar que si hay lactarios en el espacio laboral o inclusive en algunos lugares se cuenta con guardería, donde pueden estar los bebés como cerquita. Todas estas situaciones la van a ayudar a sentirse más tranquila, pudiendo ocuparse de su trabajo y también de su otro trabajo de mamá. Porque en principio, y cuando hay bebés pequeñitos, esa mujer va a estar tomada en su cuerpo, en su cabeza, por la necesidad de que su bebé esté bien. Y si su bebé está bien, ella está tranquila y entonces sí puede concentrarse para las tareas que tenga que hacer en su trabajo y poder hacerlas bien. Me gustaría, Dani, preguntarte algo más personal. ¿Y cómo hiciste vos esta transformación de ser mamá, o sea, de ser Dani sola a ser casi mamá de trillizos, ¿no? Porque en 3 años entiendo que te cambió la vida, te cambiaron las prioridades, te cambió el cuerpo, de repente fue otra Dani.
Bueno, yo les puedo contar, por ejemplo, cuando nació mi primera hija, el primer tiempo para mí era muy raro, esto fue hace 13 años, y si hoy todavía se habla poco de todo esto, hace 13 años nadie te contaba ni cómo era un embarazo, ni cómo era vivir un posparto. Entonces yo tenía la idea de que iba a ser mucho más fácil de lo que fue. Cuando nació mi primera hija, yo me reintegré como psicóloga en consultorio rápidamente y a dar clases en la universidad también. Yo pensaba que era así, que eran 3 meses de licencia, me había tomado creo que un mes antes y 2 después, y yo pensaba, y en mi cabeza estaba la idea de que yo tenía que poder volver al ruedo con todas las pilas como antes. Eso por un lado en cuanto al trabajo, y además, por ejemplo, respecto de mi cuerpo, yo pensaba que tenía que volver como todo a su lugar rápidamente y poder verme bien rápidamente. Además sentía que mi casa quería tenerla como antes. O sea, a mí me desesperaba que mi casa estaba patas para arriba y yo veía como que no podía con nada. O sea, tenía a la bebé, que no sabía muy bien qué hacer con ella, mi casa que era un despelote, y yo que quería estudiar y preparar clases y no podía. Entonces estaba con la bebé a UPA tratando de preparar una clase, iba a atender a mis pacientes con tanto sueño, que yo hoy me acuerdo de ellos y digo, pobres, me da ganas de pedirles perdón porque estaba muy cansada, sinceramente, muy cansada. Y a veces escuchaba lo que podía, porque con sueño la verdad que una no escucha mucho, hace lo mejor que puede. Bueno, en ese tiempo con mi primera hija yo pensaba que mi vida era un caos, sinceramente. Yo lo definía como caos. Hasta que al poco tiempo me embaracé de los mellizos y dije, esto puede empeorar. Yo me acuerdo cuando me fui a hacer esa ecografía de los mellizos, primero me cayó como un balde de agua congelada saber que estaba embarazada, porque mi nena tenía 1 año y yo sentía que mi vida era un caos. Cuando fui a hacerme esa ecografía ya iba pasmada, pensando qué voy a hacer con otro bebé. Cuando me dijeron que eran 2, salí petrificada. No, lo juro por Dios, yo estuve una semana sin dormir, mirando el ¿Dónde techo se puede pensando. devolver, no? Para en el mundo me quiero bajar. Yo pensaba literal, ¿qué va a ser de mí? Esa era mi pregunta, ¿qué va a ser de mí? Bueno, nada, por suerte los 2 embarazos fueron muy buenos, los bebés nacieron bien, pero yo me acuerdo ese primer tiempo de la vida en que eran 3, bueno, mi vida no era un caos, directamente no era vida, no era vida, era desbordante. En ese tiempo tenía 2 niñeras que cubrían desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No alcanzaba, claramente. Si hubiera tenido mayores recursos económicos, hubiera precisado mínimo 2 niñeras, porque no dábamos abasto. Y llegaba la noche y yo lloraba, porque decía, Dios mío, la noche que me espera, porque 3 bebés en casa no dormía nadie. Y al otro día había que levantarse y laburar, y así era mi vida. Y yo me acuerdo en ese tiempo, había un dibujito que se llamaba Pocoyo, no sé si seguirá estando. Entonces yo iba a terapia y le hacía el chiste a mi psicóloga y le decía, ¿viste Pocoyo? Bueno, yo soy nada yo. Nada yo. Era muy desesperante la sensación de que esa que yo había sido en algún momento, no había más. Bueno, nada, como para resumir y contar la parte buena, después de que pasó todo ese periodo de hijos muy chiquititos y que fuimos surfeando en la ola juntos, yo siempre digo que mis hijos me dejaron tanta enseñanza y tanto aprendizaje a nivel personal, porque de esa sensación desesperante que yo decía que va a ser de mí, yo pude. Y al principio me definía como una sobreviviente, literal, y mi psicóloga me gastaba, porque me dice, yo llegaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, viva. Y me decía, te definís como un sobreviviente. La verdad que sí, que mi casa parece un campo de refugiados. Bueno, y ahí fuimos. Y yo, pasado un tiempo, me fui dando cuenta de que podía y de que tenía una fuerza que no sabía de dónde la había sacado, pero ahí estaba. Y entonces fui transformando mi vida, mi personalidad, me fui volviendo mucho más flexible de lo que era. Yo, antes de ser mamá, era muy estructurada, quería tener todo bajo control. Mis hijos me enseñaron a que esto no se puede, que una tiene que aprender a sortear las olas, porque la vida es cambio y te tenés que ir acomodando a los cambios. Entonces con ellos aprendí a que adentro mío había una persona que podía un montón de cosas, que tenía mucha capacidad creativa, mucha, y la fui desarrollando y la fui potenciando. Y hoy por hoy, la verdad que estoy muy contenta con todo lo que he conseguido a nivel profesional, por ejemplo, porque todo lo que fue mi vida personal me permitió después plasmarlo en ayuda a otros. Yo trabajo permanentemente en lo que es capacitación de profesionales que van a acompañar a familias, en docencia universitaria trabajo formando a los profesionales que van a asistir y acompañar a familias. Y para mí esto es como decir, bueno, acá esto es un camino que está cambiando la manera de ver cómo se transitan estos procesos. Yo me siento muy feliz cuando puedo acompañar a mis pacientes del modo que me hubiera gustado sentirme acompañada, que en aquel entonces no había y hoy por suerte está viendo y cada vez más. Entonces sí quisiera dejar esta idea de que la maternidad, por un costado es bastante compleja, por otro lado nos enriquece y nos potencia de una manera insospechada. Muchas veces en nuestra capacidad, de nuestro desborde personal, en la intención de hacer para nosotros, también terminamos haciendo para otros. Algo de esto a nosotros nos pasa con este proyecto, este programa de beneficios de ser working mom, estar atravesadas por la maternidad, así que tengamos un montón de cuestionamientos y cuando empezamos a hablar con un montón de mujeres, compartimos esas mismas necesidades, por eso hablamos del concepto de la tribu, y el hacer para nosotras también ayuda a otras personas, ¿no? Esto de Ujú. trascendernos. Digo, la maternidad nos trasciende como en muchos sentidos. Si tuviéramos que brindar alguna recomendación, algunos recursos para lograr ese bienestar mental y laboral para los working mom, ¿qué dirías? Siendo que la falta de sueño afecta el rendimiento no laboral, no te puedes concentrar, tenés, como decías, el mundo patas para arriba. ¿Qué recomendación darías?
Mira, tengo una que es muy casera y que siempre la uso en estos términos, yo digo, acostumbrarse al más o menos. Así, lo defino así, acostumbrarse al más o menos en el sentido de bajar el nivel de expectativas y de exigencias, reacomodar las prioridades, establecer, bueno, de toda esa agenda de 200 cosas que pretendería hacer para hoy, la voy a achicar a 10 y voy a ver qué es lo posible y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Entonces, si hay un bebé chiquito en casa, por ejemplo, y tengo que ir a trabajar, bueno, haré en casa lo mínimo indispensable, aprenderé a adaptarme a que hay cosas fuera de lugar, porque esto sinceramente agobia mucho, y lo escucho permanentemente en mujeres madres que dicen, yo quisiera tener mi casa acomodada y todo limpito y ordenado, y qué sé yo qué, y quiero poder llegar a mi trabajo y cumplir con todo lo que tengo para hacer ahí, que además me gusta, porque por suerte muchas mujeres trabajamos en roles y cuestiones que nos gustan y que queremos poder hacerlas bien. Ahí está ladrando mi perrito de fondo. Entonces yo digo, restablecer las prioridades, no pretender poder con todo, y entonces decir, de lo que realmente importa, por ejemplo, trabajo, ¿no? En mi trabajo, que es lo más importante, enfocar ahí y tratar de hacerlo bien. Y en casa se hará lo que se pueda mientras tanto. Y los chicos irán creciendo, las demandas serán otras, y la vida se irá acomodando. También aprender a tener paciencia y contemplación con una misma, dejar de culparse y de darse con el látigo, porque muchas veces no llegamos a hacer todo como quisiéramos. Hay tiempos para ir adaptándose a lo que se puede y en la medida que una va viendo que va pudiendo, eso también va ayudando a entender que se puede. Y sí que se puede. Enriquecedor, Dani, todo lo que traes. Me parece espectacular el poder de transformación que puede pasar la mujer en un embarazo. Puede hacerse cargo de la maternidad y cuando uno la ve a distancia, ver qué aprendió, ¿no? Vos hablabas de, bueno, disminuir el control, cercar la ola, a contemplarme. Yo creo que todas de alguna manera pasan un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación implica desarrollar nuevas habilidades. Habilidades que son súper valoradas en la hora del trabajo, porque en algún momento nombraste muchas cosas son de ensayo y error. Y en las empresas se habla hoy mucho del concepto de agilidad. Y la agilidad se trata de eso, ¿no? De hacer ensayo y error y corregir y mejorar ese producto, mejorar ese servicio, mejorar lo que estamos brindando. Y también como madres nos vamos perfeccionando o nos vamos mejorando, haciendo nuestra mejor versión desde ese lugar, desde ese ensayo y error y encontrar nuestro manual. Que quizás nos sirve para un primer hijo, que quizás para el segundo tenemos que cambiarlo, hacerle una actualización o encontrar un manual nuevo. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de cerrar, que es, ¿en qué momentos podría una persona contactar a un profesional en perinatal? Bueno, sí, mira, yo ya que estoy les cuento cómo trabajamos desde este ámbito, porque por ahí las personas asocian ir al psicólogo o a la psicóloga con ir a hacer terapia. Esto es como lo que más se conoce, como que si vos llamás para pedir un turno es para empezar una terapia. Esto no es así necesariamente, porque el ámbito perinatal es preventivo. Entonces, nosotros queremos poder trabajar antes de que se instale algún problema. Y en este sentido, trabajamos mucho con lo que son las consultas perinatales, y esto quiere decir que alguien puede llamar para pedir una cita porque tiene dudas, por ejemplo. Tiene dudas de si el embarazo está, digamos, lo está viviendo bien. Los embarazos muchas veces conllevan fantasías, ansiedades, preocupaciones que son súper esperables y que quizás la persona no lo sabe y entonces se está sintiendo mal porque piensa que hay algo anormal en esto que le está pasando. Puede hacer una consulta para ver, bueno, me está pasando esto, esto y esto. Quizás sea todo súper normal y esperable, entonces ya con esa sola consulta se fue a su casa más tranquila y no se está preocupando o, como decimos, haciéndose la cabeza con cosas que son esperables. Entonces, la consulta la pueden hacer cuando quieran. Puede ser antes del embarazo, durante, antes del parto. El parto es un tema que da como mucho susto y está bueno poder prepararse. Entonces, en perinatal trabajamos muchísimo la idea de hacer prevención. Si nos sentimos acompañadas en estas dudas, inquietudes, lo vamos a transitar mejor, con mayor calma, con menos preocupaciones. Por eso es importante que la consulta la puedan hacer cuando quieran. Así como estamos acostumbradas a ir al médico para preguntar algo, lo mismo se puede hacer en el ámbito de la psicología. Después, por ejemplo, sí que es muy importante consultar cuando ha habido algún evento que pudo haber resultado traumático. Supongamos, transitó el parto y en el parto hubo alguna situación de riesgo para ella, para su bebé, de mucho susto, o quizás el parto no fue vivenciado de la mejor manera, o hubo malos tratos, o situaciones que generaron gran estrés. Esto es re importante, pero re importante ir a trabajarlo con un terapeuta, porque esas son vivencias que dejan mucha marca y mucha impronta y a veces, si no se las trabaja ahí, digamos, si no se las elabora en el momento, se las va arrastrando y no es que desaparezcan, sino que después van generando problemas. Esto, o por ejemplo, si el bebé debió quedar internado en la neo, estas son situaciones de mucho impacto emocional. Está muy bueno poder ir a charlarlas con un terapeuta. Ni hablar en casos de duelo. ¿Sí? Cuando han fallecido bebés, ya sea en el embarazo o después, estas son situaciones tan dolorosas que es muy importante poder hablarlas. Y esto es re importante que las empresas también lo sepan, que cuando tienen empleadas que han transitado por algún aspecto de estos, que puedan inclusive ellos mismos recomendar ir a hacer una consulta, porque esto es muy aliviador, porque una persona que ha quedado como atrapada, por decir en algún sentido, en algún evento que le resultó muy complejo, su energía quedó ahí y no la va a tener disponible ni para la vida propia ni para el trabajo tampoco. Ujú. Qué valioso, Dani, sentirnos escuchadas y sentirnos que tenemos una red de contención, fundamental en esta etapa de crisis que hablabas al inicio. Contanos dónde te pueden encontrar
en tus redes sociales. Bueno, dale. En Instagram la cuenta se llama psicologiaperinatal.arg. En YouTube el canal se llama Psicología Perinatal Argentina y ese se los recomiendo mucho porque tiene un montón de videos con entrevistas a profesionales donde hablamos de temas que son muy ricos para las familias y para profesionales también de distintos ámbitos. Ahí pueden obtener mucha información. También está la página web que se llama psicologiaperinatal.argentina.com.ar y ahí hay un blog con artículos. Hay uno específicamente que se llama La reorganización de la maternidad y el trabajo, una cuestión así, que viene muy a cuento de este programa. Y bueno, muchos otros de interés. Así que en esos lugares. Yo súper recomiendo para los profesionales que quieran dedicarse a hacer perinatal la escuela con formación que tenés ahí. Es excelente el material, es innovador, es integral, tiene un enfoque integral, está actualizado. Yo lo estoy haciendo y la verdad que me encanta el material, se lo he dicho y así que lo súper recomiendo. Muchas gracias, Dani. Un placer para nosotras escucharte. Para mí es un placer escucharte en cada clase porque está bueno conversar sobre estas cosas, visibilizarlas. Así que te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotras este espacio. Verónica, Natalia, un placer. Yo las felicito por este emprendimiento que están llevando adelante, que me parece innovador, necesario y que va a ser muy grande. Así que adelante. Bueno, gracias, Para Dani. quienes Gracias recién a todos. estén arribando, al programa, tenemos un programa de beneficios para empresas que se llama Soy Working Mom. Lo que hacemos es acompañar a las mujeres en sus etapas de búsqueda, de embarazo o de puerperio también, desde un enfoque muy integral, desde el área de recursos humanos, los equipos de trabajo, los líderes. Así que este programa busca acompañar a estas mujeres y también a todo el impacto laboral que eso genera para que puedan integrar ambos roles y su doble agenda. Nati, haz el cierre. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes de Instagram en soy.workingmom o también revisar nuestro programa en la página www.soyworkingmom.com. Nos vemos en el próximo episodio y le agradecemos a todos por sumarse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.